El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Tomamos asiento. Qué sorpresa estas palabras y estas actitudes con las que Jesús reacciona a las peticiones de esta pobre mujer. En el Evangelio, una madre desesperada porque su hija tiene un demonio raro, traducido al lenguaje actual puede haber sido una enfermedad. Sin embargo, las reacciones y las respuestas de Jesús son desconcertantes. La mujer le pide desesperada que le sane la hija. Y sin embargo, Jesús responde de una manera que pareciera que la está despreciando a la mujer. Primero no le contesta. Luego los discípulos le dicen que a esa mujer la atendiera de una buena vez porque hacía un buen rato que venía gritando e insistiendo. Es decir, como quien dice, atendela para que se deje de jorobar. La actitud de los discípulos fue reprobable, pero la de Jesús es desconcertante, porque frente al pedido desesperado de una madre parece mostrarse indiferente. Y lo más loco que Jesús, como respuesta a los discípulos, es que él había venido por el pueblo de Israel y esa mujer no era judía, era cananea. Es decir, esa mujer no era de Israel y era extranjera. Ahora, ¿cómo es que Jesús, el Hijo de Dios, parece rechazar a esta mujer que tiene una hija enferma solamente porque no es judía? Antes de ir a la médula del Evangelio, aclaremos por qué Jesús tiene estas actitudes que parecen tan contradictorias con lo que él predica siempre. Jesús ¿realmente discriminaba a los extranjeros? Por supuesto que no. Jesús siempre tuvo claro que todos somos iguales ante Dios. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué él dice que vino primero para atender a los judíos? En ningún momento esta expresión de Jesús quería decir que para él los judíos fueran mejores que los demás pueblos de la Galilea. Cuando Jesús dijo que la prioridad de él eran los habitantes del pueblo de Israel, lo que quería decir es que su trabajo iba a tener un orden. Él primero iba a predicar en Israel y luego los apóstoles iban a predicar el Evangelio al resto de la humanidad, luego de que Jesús ascendiera al cielo. Eso quería decir Jesús, que los judíos estaban algo así como primeros en la fila.
Y como quien respeta, como quien respeta los turnos en la fila del banco, del supermercado, del médico, nadie es más que nadie, simplemente por una cuestión de orden se atienden primero a los que primero llegan. Bueno, saldada esta duda, vamos al hueso de este evangelio. Ahora, ¿qué pasa? A veces uno suele salirse del orden, porque es necesario a veces salirse del orden establecido. Por ejemplo, en una guardia médica los turnos no son por orden de llegada, sino por orden de urgencia. Si a la guardia médica llega alguien que no puede respirar, sí o sí hay que atenderlo primero, aunque el que vino con una fiebre esté esperando hace 4 horas. Por lo tanto, ante la insistencia de la mujer, Jesús se salta ese orden y salva a la hija de la mujer, por más que no sea judía. Entonces, ¿qué nos enseña este evangelio? Bueno, esto se explica de la siguiente manera. Por un lado, muchos judíos, en especial los que ejercían el poder, creían que el hecho de que Dios los hubiera elegido entre otros pueblos, se creían por esto superiores a los demás pueblos de la región. Asimismo, recordemos que el pueblo judío había sido perseguido muchas veces, y esto había generado en algunos sectores un resentimiento contra los demás pueblos, entre ellos los habitantes de Tiro y Sidón, que era el lugar por donde estaba Jesús caminando y desde donde estaba esa mujer. En un contexto como el de hoy, las frases que dijo Jesús hubieran sido un escándalo. Pero, bueno, justamente en el hecho de que Jesús le hace un milagro a una cananea y va a la tierra de la cananea, ya está demostrando que esa ley, que él no creía eso de que los judíos fueran superiores a los demás. Dios nos ama en primer lugar a todos por igual. Él no hace ninguna acepción de personas. Dios nos ama a todos sin distinción. Es curioso que a pesar de que los primeros en la lista eran los judíos, Jesús estaba caminando por Tiro y Sidón, es decir, la tierra extranjera. Los judíos de la época que creían que entrar a un país extranjero era quedar impuro, y eso a Jesús no le importó. Asimismo, a pesar de que la mujer era cananea, era extranjera, y le hace lo mismo el milagro, es decir, no solamente se sale del libreto curando a la no judía, sino que además nos muestra que para Dios no hay diferencias de personas. No deja fuera Dios a nadie. Dios ama a todos por igual, sin importar religión, nacionalidad, sexo ni ningún otro aspecto del ser humano, ni siquiera por cuestiones de religión. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos de creernos más que los demás. Tenemos que cuidarnos de creernos más que los demás. Hay muchos que se creen que por ser cristianos son mejor que otros. Cuidémonos de eso, porque Dios nos ama a todos por igual. Por lo tanto, la primera enseñanza es no creernos más que los demás, precisamente por eso. La segunda idea es que hay que hacer el bien sin mirar a quién. Del mismo modo que Jesús lo hizo, y a veces, a pesar de tener que romper el orden establecido, él no podía dejar de curar a la hija de esa mujer, porque la hija de esa mujer estaba enferma en ese momento. No podía esperar a que Jesús ascendiera al cielo y que los apóstoles vinieran a curarla.
Hay que hacer el bien sin mirar a quién, aunque a eso nos quite comodidad, aunque eso nos implique salirnos un poco de los planes. Por ejemplo, si tenemos un hermano que sufre y bueno, y estamos cómodos en nuestra casa, salir a asistirlo, porque nuestro prójimo sufre ahora. Como le pasó a Jesús, que la urgencia de esa mujer por su hija hizo que cambiara sus planes. Él tenía que predicarle primero a Israel. Entonces, Dios no hace excepción de personas y por lo tanto no tenemos que dejar afuera a nadie. La segunda idea es hacer el bien sin mirar a quién. Y la tercera idea es imitar la terrible fe de esa mujer. La tremenda fe de esa mujer que en ningún momento dejó de insistir. Aunque ya sabemos que cuando las madres aman a sus hijos son capaces de hacer por ellos lo posible y lo imposible. Y ella le insistió tanto a Jesús que Jesús no tuvo otra que concederle el milagro, porque la mujer demostró tener una fe muy grande. Ella, no siendo judía, sabía que Jesús podía ayudarla, y lo sabía porque sabía que Jesús era el Hijo de Dios y que Él era el Dios hombre. Ella sabía quién era Jesús, a pesar de no ser judía incluso. La mujer tenía el poder de orar con insistencia y con fe. No era solamente desesperación, era fe verdadera. ¿Por qué era fe verdadera? Porque era una fe que no consistía solamente en la fe de que Jesús podía curar a su hija. Era la fe de que sabía quién era Jesús. O sea, seguramente se convirtió en discípula esa mujer después de que su hija fue curada. Imagínense cómo le insiste, pero miren cómo le insiste. Jesús le dice para poner la prueba, no es bueno que darle a los niños, a los perros la comida de los niños, como para seguirle el juego, dice, pero aunque sean las migajas los que le caen de la mesa, aunque sean las sobras, aunque sean las migajas, los perros la comen. Miren hasta dónde llegaba el extremo de la fe de esa mujer. Y eso es lo que Jesús vio en ella. A Jesús no le importó que fuera extranjera, sino que le importó que la mujer tuviera una gran fe. Entonces los invito hoy a considerar 3 cosas. La primera, no discriminar a nadie ni sentirse superior a los demás. Hacer el bien sin mirar a quién. ¿Ustedes cuando van a ayudar a alguien le preguntan si es católico o si va a misa? No. ¿Jesús nos pide que le preguntemos si es católico o si va a misa? No. Jesús nos manda a amar al prójimo. No sentirse superior a los demás, hacer bien sin mirar a quién y tener la fe de la mujer cananea. Reconocer a Jesús como Hijo de Dios y ser perseverantes en la oración. Insistir de la misma manera que la mujer insistió para que Jesús obrara. Recemos juntos. Repitan conmigo. Señor Jesús, no permitan que la soberbia me haga creer mejor que los demás. Ayúdame a hacer el bien a quien lo necesita con tu ayuda y dando yo todo lo mejor que pueda. Ayúdame a tener la fe de la mujer del Evangelio. Amén. Bocha.
Y hablando de tener fe, digamos, creo en Dios, Creo en Dios, Padre todo